Buenos días, ingeniero. Hoy presentaremos lo que es nuestro proyecto Vivienda Multifamiliar de 5 pisos. Los nombres de los alumnos participantes de este proyecto son Corta Olivera Xiomara Catherine, Huarcayo Salinas Richard Jordan, Palacios Gómez Cassandra, Sucapuca Cruz Edieder. Nuestro proyecto está subdividido en lo que es introducción, generalidades, descripción del proyecto, las normas empleadas en ella, las cargas de diseño, las propiedades de los materiales, el predimensionamiento y lo que es el memoria de cálculo, también lo que son las conclusiones. De modo que pasaré a lo que es la introducción. La primera etapa del proyecto fue un desarrollo arquitectónico, fue más que nada refiriéndonos a lo que son los planos en planta. Este proyecto contempla lo que es un edificio de vivienda multifamiliar de 5 pisos, consta más o menos de 410.315 metros cuadrados de áreas en el distrito de Surco, está ubicado en el departamento de Lima, es un terreno de forma rectangular y en los planos de estudio se encuentran 4 departamentos por nivel en los siguientes niveles, contando con 1 o 2 dormitorios, cocina, comedor, sala y cuarto de uso diverso. Además que en el primer nivel hay un hall y un vestíbulo a la entrada del edificio. Como ya dije, es un diseño que busca ser simétrico tanto en la distribución de masa como rigideces. Este edificio tiene 5 niveles con 4 departamentos por piso con una altura total de 12.5 metros, teniendo en cuenta que sería 2.55 metros de altura de piso a piso. Cuenta con un diseño arquitectónico similar para optimizar lo que es su proceso constructivo. Acá podemos observar lo que es más o menos nuestra distribución de tanto lo que es las losas, lo que son los tabiques, lo que son las columnas, las vigas, tanto principales como chatas. En lo que respecta a lo que es el análisis sísmico, iniciaremos lo que es el metrado de carga con referencia al punto O. Iniciamos con el metrado de cargas, lo que es en los muros portantes. Estas con nomenclatura con respecto a su eje y a su número de orden. En la primera columna tenemos lo que es el espesor, en este caso es 15 centímetros. Luego en la segunda columna tenemos lo que es su longitud. Obtendríamos la tercera columna con el producto de estas dos primeras, obtendríamos lo que es el área. Luego con la cuarta columna sería igual a la altura. Luego la quinta columna sería igual a lo que es el peso de cada elemento. Las dos siguientes columnas se refiere al centroide y las dos últimas sería el producto de este peso por cada centroide en cada eje respectivamente. Sería igual tanto para los tabiques, obtendríamos lo que es de los mismos productos, tendríamos lo que son los pesos de cada elemento para cada tabique y el producto de cada centroide por cada tabique. Luego para el parapeto, de igual forma obtendríamos el peso total, tendríamos una longitud de 46.5 metros, un espesor de 15 centímetros y una altura de 1.2 metros, ya que está solamente en el último nivel. Por consiguiente tenemos lo que es las columnas, tenemos como primer subíndice lo que es el C. En el caso del 19 y el 20 tendríamos lo que son las columnas de confinamiento. De igual forma tenemos lo que es el peso de cada elemento obtenido por las medidas obtenidas por el CAT y los centroides de cada elemento y la multiplicación de cada uno de ellos. Obtenemos también los valores para la placa añadida, que sería de 15 centímetros. Luego también tenemos lo que es su longitud, obtenemos lo que es su peso y sus productos por cada centroide. Hacemos lo mismo que es para las vigas principales como las vigas chatas, tanto el eje X como el eje Y, sabiendo que su base para la viga principal sería 25 centímetros y para la viga chata 20 centímetros. Y su peralte para las vigas principales sería 40 centímetros y para las vigas chatas 25 centímetros. Obtendríamos también lo que son sus pesos para cada elemento, sus centroides y luego, claro, su producto, respectivamente para cada eje. Obtendríamos lo que es el peso de losa, el piso terminado y la carga viva.
En todo eso necesitamos lo que son sus áreas de cada paño, obteniendo así lo que es para el peso de losa un espesor de 0.3 metros. Luego tendríamos lo que es su peso de cada elemento. Luego tendríamos lo que son los centroides y su multiplicación en las dos últimas columnas por el peso. Sería el mismo procedimiento para el piso terminado, esta vez reemplazando por 0.10. Luego para la carga viva lo reemplazaríamos por 0.20. Y así obtendríamos lo que es la sumatoria de todos los pesos de toda la estructura y también lo que es la sumatoria de las dos últimas columnas, que serían los productos de los pesos por cada centroide, tanto en eje X como en el eje Y. Para el segundo cálculo, que sería el centroide en planta, tendríamos por la herramienta CAT lo que es el área, que sería igual a 130.8. Luego tendríamos también lo que es el centroide, tanto en el eje X como en el eje Y. Luego tendríamos lo que es la multiplicación de estos dos y obtendríamos lo que es el centroide de planta dividiendo lo que es este producto sobre el área, tanto en el eje X como en el eje Y. Para el cálculo del centro de masa, obtendríamos el eje X dividiendo lo que es la penúltima columna sobre el peso. Así tendríamos que 6.58 y en el eje Y 4.88. Para el cálculo de la carga total, obtendríamos una carga total sumando todo, sería 651.057 toneladas y una carga viva de 103, obteniendo así 754.95 y teniendo un resultado de TAPS de 790.78. Para el cálculo del cortante basal, tendríamos los valores con respecto a la zona de estudio, que sería igual a la zona de 3, sería igual a 0.35, el factor de uso sería igual al tipo C, que sería igual a 1, el factor de suelo, que sería igual al suelo S2 y con respecto a la zona 3 sería igual a 1.15, el factor de reducción inicial, tanto en eje X como en eje Y, en este caso de estudio sería igual a 3. Pero hay que tener en cuenta que en otros casos este factor puede variar tanto en eje X como en eje Y. Para el factor de irregularidad tanto en altura y planta no habría, entonces estos dos valores serían igual a 1. Luego para el sismo en X como en el sismo Y tendríamos que usar el valor de 6 que corresponde a la bañería. Luego el periodo sería igual a 0.2125. Tendríamos el factor C que sería igual a 2.5 y cumpliríamos que C sobre R tendría que ser mayor a 0,11. Por lo tanto, hallaríamos lo que es el cortante basal multiplicando el factor de zona por el factor de uso, por el factor C, por el factor de suelo sobre el factor de reducción, por todo esto multiplicado por el peso. Así obtendríamos lo que es el cortante basal. Densidad mínima de muros. Es establecido en la norma 070 de albañilería en el capítulo 7 de requisitos estructurales mínimos. La densidad mínima de muros portantes a reforzar en cada dirección del edificio se obtendrá mediante la siguiente fórmula que se puede apreciar en la pantalla. ¿Y a qué consideramos muros portantes? A una sección transversal que sea preferentemente simétrica, que tenga una continuidad vertical hasta su cimentación, que una longitud mayor o igual a 1.20 metros para ser considerado como contribuyentes. Bien, para sacar los datos para la densidad de muros se obtiene de las siguientes tablas. La zona Z, nuestro proyecto se encuentra en Arequipa, con una zona 3, como se puede apreciar en la figura, teniendo un factor de 0.35. Nuestro factor de uso, C, que son edificaciones comunes, y con un coeficiente de 1. Nuestro perfil de suelo, S2, y nuestro factor de suelo, de 1.15, nuestro periodo característico 0.6 y nuestro periodo característico TL2. La edificación consta de 5 niveles de 2.55 cada una, dándonos una altura en total de 12.75. Y con el CT de 60 tenemos el periodo natural de 0.21. Y nuestro factor de amplificación sísmica es 2.5. El coeficiente de reducción que se nos estableció es de 6,
Tanto el factor de irregularidad, tanto en planta como altura, se considera 1, dándonos un factor de reducción sísmica R que es igual a 6. Con todos los datos establecidos se procede a reemplazarlo en la fórmula, teniendo tanto la densidad en muros X y la densidad en muros Y. En la densidad en los muros en el eje X se tuvo, no se cumplió con los requisitos que se establece en la norma. Por ende, se realizó dos versiones. Una versión donde se aplica la fórmula con todos los muros netamente de albañilería, y con una siguiente versión, como no se cumplía con la condición de la E070, se colocó una placa en el eje 5S. Y haciendo la modificación respectiva, se llega a la conclusión que sí da ok en lo que es el tema de la densidad de muro X, y con el tema de la densidad de muro Y no se obtuvo ningún problema. Pues vamos a continuar con él, con lo que vendría a ser, cómo se ha hecho, ¿no? Para poder asignar la carga de los tabiques, ¿no? Porque si bien, claro, la albañilería se supone que tiene que ir de piso, los muros estructurales se supone que tienen que ir de piso a techo y son elementos básicamente típicos. Caso contrario ocurre con los tabiques, ¿no? Que van a tener diversas formas de acuerdo a la disposición que ha puesto el arquitecto, ¿no? Por ejemplo, va a poner ventanas, puertas, entre otras cosas que se le han podido ocurrir al arquitecto, ¿no? Entonces, modelar todos estos valores en lo que es en ETABS, vamos a tener inconvenientes, ¿no? Entonces, por motivos de simplificación, lo que hemos hecho es sacar una altura promedio, en el que básicamente estamos multiplicando lo que es la altura. En este caso, por ejemplo, tenemos 230 la altura por la longitud, ¿no? Estamos haciendo un promedio ponderado entre las alturas, no un promedio sencillo, ¿no? Porque es un promedio ponderado en el que estamos multiplicando la longitud de muro por la altura que corresponde, ¿no? Finalmente lo que hacemos es sumar estos valores de la longitud por la altura y la dividimos de la longitud, ¿no? De manera análoga a lo que hacemos es calculando centroides, ¿no? Algo parecido. Entonces, de esta manera podemos calcular lo que es la altura promedio y ahora podemos calcular sencillamente lo que vendría a ser la carga distribuida, ¿no? Entonces vamos a tener el peso específico que corresponde a 1900 kilogramos por metro cúbico, que vendría a ser el peso específico de los ladrillos estructurales con recubrimiento. Ahora, el espesor es 0.15 y finalmente multiplicando estos tres valores obtenemos lo que es la carga distribuida, ¿no? Así es que vamos a suponer que este tabique sencillamente esta tabiquería tiene una altura constante y ese es el valor que vamos a introducir en el ETABS. Entonces, lo único que si bien no estamos haciendo cálculos altamente precisos, pero lo que obtenemos es una aproximación bastante realista, ¿no? Sin complicarnos mucho con los cálculos. De igual manera hemos hecho para todos los elementos, ¿no? Este elemento de igual forma, para todos los tabiques que hemos encontrado, hemos realizado este proceso. Por ejemplo, este tabique de acá que tiene forma distinta, que también le hemos calculado de igual forma para todos, ¿no? Hemos hecho este sencillo proceso y hemos asignado una a una las cargas de tabiquerías a ITAB solo como cargas, ¿no? No considerando que son muros estructurales. Son vacíos en ITABS. Y luego tenemos un caso un poco diferente, ¿no? Bueno, aquí tenemos básicamente todos los muros que tienen una ventana, ¿no? Son característicos, en cambio, todos los que tienen una ventana pequeñita, entonces esto lo hemos calculado de manera igual, ¿no? Para todos estos, ya que tienen la misma carga. Y bueno, son básicamente iguales, ¿no? Entonces sencillamente hemos calculado su carga distribuida, igual las hemos aplicado en el DTAPS y las únicas cosas que han estado un poco diferentes son los elementos que no están apoyados directamente sobre muros estructurales, ¿no? Y es lo que están, por ejemplo, en medio de acá. eh, y también tenemos este caso de acá, ¿no? Entonces lo que hemos hecho calcular es sencillamente un producto. Entonces lo que hemos obtenido son unas cargas puntuales que aquí hay un error. Es una carga puntual, de igual manera para acá. Entonces, esto sí, ¿no? Estos muros que hemos obtenido y son cargas puntuales que hemos asignado
en lo que es en el DITAPS, y finalmente tenemos lo que es el parapeto, ¿no? del piso superior, que este va a ser una carga distribuida que se va a dar a lo largo de todo el perímetro del último nivel, y que le estamos considerando, ¿no? Una altura de 1,20 m, y cuyo valor de carga distribuida vendría a ser 342. Bueno, continuamos con el cálculo del peso de cada piso considerando las alturas tributarias. En nuestro caso tenemos un edificio de 5 pisos con una altura entre piso de 2.55 metros, la cual vamos a dividir a la mitad, que sería aproximadamente 1.28 metros, y la vamos a distribuir como se muestra en la imagen. Ahora, previamente ya calculamos el peso de la edificación, que era de 790.78 toneladas fuerza, y ahora vamos a calcular el peso del primer piso. Para esto vamos a extraer del programa TAPS el peso de cada techo, que básicamente sería la carga muerta en top, el peso de un piso de muros y columnas, que sería la resta de la carga muerta bottom menos la top, y la carga viva por piso. Entonces sumamos la carga muerta y le añadimos el 25% de la carga viva y obtenemos un peso de 147.38 toneladas fuerza. Ahora, para el peso del último piso solo vamos a considerar la mitad, por ende dividimos la sumatoria de la carga muerta a la mitad y consideramos el 25% de la carga viva, obteniendo así un peso de 118.73 toneladas fuerza. Ahora procedemos con la distribución de fuerza sísmica en altura, para lo cual vamos a tener la fórmula de la fuerza lateral, que va a ser igual a alfa por la cortante basal. Alfa va a ser igual al peso por la altura elevado a k, y esto dividido entre la sumatoria del peso por la altura elevado a k. Ahora, debemos de tener en cuenta que k es un valor exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de nuestra estructura, que vendría a ser t. Entonces aquí tenemos dos condiciones. Para t menor o igual a 0.5 segundos, k va a ser igual a 1. Y para t mayor que 0.5 segundos, k va a ser igual a 0.75 más 0.5t. Entonces ya calculamos previamente nuestro periodo, que nos daba 0.21 segundos. Entonces se cumple que es menor a 0.5 segundos, por lo cual nuestro k sería igual a 1. Entonces, para el sismo en X como en Y, tenemos que la cortante sería sux entre R por el peso de la edificación. Ahora completamos nuestra tabla. El número de pisos son 5, la altura de entre pisos es de 2.55, entonces simplemente realizamos la sumatoria. Nuestros pesos ya lo calculamos. Del piso 1 al 4 va a ser 147.36 y en el último piso va a ser de 118.73. Realizamos la multiplicación y obtenemos la sumatoria. Ahora para alfa aplicamos la fórmula y verificamos que la sumatoria nos dé 1. Ahora para lo que es las fuerzas laterales, vamos a multiplicar la cortante por el coeficiente alfa para ambos sismos. Y finalmente para lo que son nuestras cortantes, vamos a, por ejemplo, para el piso 1 vamos a sumar las cortantes del piso 1 al piso 5. Para el piso 2 las fuerzas laterales de 2 a 5, para el piso 3 así sucesivamente para ambas direcciones. Debemos tener en cuenta que las fuerzas para el sismo X y Y son iguales debido a que el R es el mismo para ambas direcciones, pero esto no siempre va a pasar. Ahora procedemos a calcular el centro de rigidez asumiendo los muros en voladizo y teniendo como origen el punto. Entonces, para esto vamos a requerir el cálculo de la rigidez de cada muro. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el muro en la dirección X, el muro 6. Entonces nos dirigimos a la hoja y bueno, básicamente lo que nos plantea es que tenemos un sistema mixto conformado por albañilería y concreto, para lo cual debemos transformar toda albañilería cambiando el espesor de las columnas por un equivalente. Entonces, para nuestro análisis vamos a considerar el muro 6 con sus respectivas columnas y solamente un cuarto de la longitud del muro 1. Entonces, para esto tenemos como dato que el módulo de elasticidad del concreto va a ser igual a 15.000 por la raíz de la fuerza de compresión, que en nuestro caso es 210, y el módulo nos da aproximadamente 2.173.706 toneladas fuerzas entre metro cuadrado. Ahora, para el módulo de elasticidad de la albañilería, tenemos un ladrillo King Kong mecanizado, entonces sería 500 por la resistencia a la compresión del ladrillo, que en este caso es 65, y en total tendríamos un módulo de albañilería de 325.000 toneladas fuerza entre metro. Ahora la altura es de 2.55 metros, el módulo de corte es 0.4 por el módulo de albañilería,
N es la división del módulo de concreto entre el módulo de albañilería. T es el espesor de nuestro muro, que es de 0.15 metros. Entonces con esto podemos hallar nuestro espesor equivalente, que simplemente sería la multiplicación de N por el espesor, que nos da aproximadamente 1. Entonces procedemos a llenar nuestra tabla. Tenemos 4 elementos, como se aprecia en la imagen, de los cuales 2 son muros y 2 son columnas. Entonces lo que hacemos es sacar lo que es el espesor, la longitud, teniendo en cuenta que para las columnas, que son nuestros elementos 2 y 4, vamos a tener que usar el espesor equivalente. Luego extraemos lo que es el área, que sería el espesor por la longitud. Extraemos el centroide, en este caso en X, que es la dirección que estamos analizando. Realizamos la multiplicación del área por el centroide y obtenemos la sumatoria total. Ahora, para lo que es la inercia en X, aplicamos la fórmula, que sería básicamente el espesor por la longitud al cubo entre 12. Luego calculamos la sumatoria de áreas, que vendría a ser el área de la sección, y lo dividimos entre la sumatoria del área por el centroide, y obtenemos un centroide en X de 0.796 metros. Y ahora calculamos lo que es la distancia, para lo cual vamos a restar el centroide de la figura menos el centroide de la sección. Ahora, si esta resta nos sale negativa, no habría ningún problema porque esto se eleva al cuadrado. Seguidamente lo que vamos a hacer es calcular el área de alma, donde vamos a considerar un espesor de 15 centímetros por una distancia de 0.91, que sería la suma de 0.15 más 1.36 más 0.4. Con esto vamos a poder hallar el factor de forma, que simplemente sería la división del área de sección entre el área de alma. Ahora sí, con todos estos datos podríamos hallar la rigidez en el muro, que aquí está la fórmula, que es nuestro módulo de elasticidad albañilería entre la altura al cubo sobre 3 veces el momento de inercia de la sección, más el factor de forma por la altura por la división del módulo de albañilería y el módulo de corte entre el área de la sección. Entonces, esta rigidez nos da 10.679.69 toneladas entre metros. Realizamos el mismo procedimiento para todos los muros, teniendo en cuenta que si en caso tengamos una placa, el módulo ya no sería albañilería, sino de concreto, y por ende ya no se transformaría. Entonces, ahora bien, en el plano hemos ubicado nuestros centroides y obtenemos, tanto para X como para Y, realizamos la multiplicación. Entonces, simplemente para X hay que tener en cuenta que se va a utilizar las rigideces en Y, y para lo que es Y, las rigideces en X. Entonces obtenemos así un centroide de 6.47 metros para X y de 6.11 metros para Y. Y también hacemos la comparación mediante etapas, teniendo un centroide de 7.39 metros para X y 6.20 metros para Y. Como vemos, son aproximados y el que más se acerca es en la dirección Y. Ahora continuamos con lo que es el cálculo de las excentricidades, para lo cual tenemos que la excentricidad real es la resta de los centroides de rigidez menos los centroides de masa. Entonces tenemos para el centroide en X 0.68 metros con un momento torsor horario, y para la excentricidad en Y de 1.37 metros, que sería también un momento torsor horario. Luego calculamos las excentricidades accidentales, que sería el 5% de la longitud del eje. Entonces para X tenemos 0.69 metros y para Y tenemos 0.48 metros. Entonces con esto podemos calcular las excentricidades reglamentarias, que es igual a la excentricidad real más menos la excentricidad accidental. Entonces para X en la sumatoria tendríamos 1.36 metros con un momento torsor horario. Para la resta tendríamos menos 0.0061 metros con un momento torsor antihorario. Para Y tendríamos en la suma 1.85 metros con un momento torsor antihorario. Y para la resta 0.8939 metros con un momento torsor horario. Debemos tener en cuenta que en este caso tenemos dos signos diferentes, por lo cual debemos considerar el análisis para ambos, y en este caso tenemos signos iguales, por lo cual podemos simplemente escoger el mayor. Entonces, realizamos el cálculo de momentos torsores, teniendo en cuenta el sismo en X y en Y, y también el sentido, que es horario y antihorario.
Ahora con esto simplemente hacemos el cálculo de fuerzas en muro. Nosotros ya calculamos nuestros cortantes en X y en Y para cada piso y simplemente también hacemos un resumen de nuestros momentos torsores por piso, considerando que en X tenemos únicamente el sentido antihorario y que en el Y tenemos tanto horario como antihorario. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tratar el tema que es la distribución de las fuerzas para el sismo. Como ya hemos calculado, vamos a tener un momento por cada piso, ¿no? Y entonces este momento va a afectar a a todos los elementos estructurales encargados de sostener, ¿no? Ese piso. En este caso serían los muros estructurales. Este momento vamos a tener que distribuirlo sobre todos los muros, ¿no? Entonces, esto se va a dar de manera proporcional a un factor R que va a ser una dimensión, ¿no? Que vamos a explicar un poco a más detalle. Pero básicamente nuestro trabajo consiste en repartir este momento en todos los muros del piso, ¿no? En todos los muros del piso 1 y el momento 2 del segundo piso entre todos los muros del piso 2. Bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar, ¿no? Lo primero que necesitamos es saber, ¿no? Cuánto va a ser la cortante debido a la fuerza sísmica. ¿Ok? Primero lo que necesitamos es este factor, el cortante de la fuerza sísmica. Ahora, adicionalmente esto vamos a requerir de un valor, ¿no? Un valor muy importante para el cálculo que va a ser el RI, que va a representar lo que es la distancia perpendicular que va a estar medida desde el centro de rigideces hasta el centroide del muro. Ahora bien, esto va a tener un signo, ¿no? Si es que va tomando el centro de rigideces como origen de coordenadas. Ahora, vamos a tener lo que es el factor K, que representa sencillamente la rigidez que aporta el muro. Y luego vamos a hacer unos cuantos cálculos más. ¿Para qué? Para poder distribuir este momento, vamos a recurrir a esta fórmula, ¿no? Esta fórmula explicada en clase, que es básicamente multiplicar el momento por K por RI entre la sumatoria entre todos los K por RI al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿por qué este al cuadrado? Porque dimensionalmente el momento es la fuerza por una distancia, ¿no? Entonces tendríamos que, para que sea dimensionalmente correcto, deberemos quitarle abajo una dimensión para que queden magnitudes de fuerza. Bueno, entonces vamos a comenzar. Sencillamente para hacer esto lo que vamos a tener que hacer es tal cual, ¿no? Para hallar este factor, vamos a tener que, lo primero que vamos a necesitar es la suma, ¿no? De los K y por el factor R. Y una vez que tengamos esto, vamos a multiplicar lo que es el momento. Por ejemplo, aquí tenemos este momento que vamos a distribuirlo. Y lo vamos a distribuir por K por RI, que en este caso vendrían a ser eh, estos valores, ¿no? O sea, va a depender de estos dos de acá, ¿no? De estos dos de acá, y vamos a multiplicarlo por esto, ¿no? Y entre qué lo vamos a dividir, ¿no? Entre el total, entre todos los del primer nivel, en este caso que vendría a ser el muro en X el muro 7 que va en X, el muro 8, el muro 10, entre el muro 11, claro, todos estos del primer nivel. Y también tenemos los muros en Y, ¿no? Que también pertenecen al primer nivel. Básicamente tenemos que sumar todos los muros que corresponden al primer nivel. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a obtener este factor, que va a ser la amplificación, ¿no? Que es lo que le corresponde, el incremento que le va a corresponder producto de distribuir este momento. Ahora, para corregir el momento, sencillamente, no necesariamente lo va a aumentar, ¿no? Porque si va en la dirección contraria, al tener sentidos opuestos, lo que va a ocurrir es que se van a restar, ¿no? Esto todo, se va a restar el cortante original contra la corrección del cortante. Pero por motivos de seguridad, ¿no? Y por motivos de la normativa, entonces si es que tienen direcciones contrarias, o sea, deberíamos restar estos factores, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque por motivos de seguridad, ¿no? Entonces, vamos a decir, si es que pasa que el caso va a restarle, entonces sencillamente no le sumamos. Pero en cambio, si el signo va a ser del otro sentido, o sea, es decir, que sí le va a aumentar, va a crecer el cortante, entonces sí vamos a considerarlo, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser lo que es el cortante corregido. Y el momento sencillamente se va a dar lo que va a ser va a ser como un elemento vertical, entonces, por ejemplo, y le va a estar aplicada, ¿no? Aquí encima una carga
un cortante, entonces aquí se va a generar un momento acá, producto de este cortante, ¿no? Y sencillamente lo que vamos a hacer es, a ver, primero eh, vamos a quitar estas flechas molestas. Vamos a hacer es sencillamente multiplicar el cortante que hemos corregido por la altura entre piso, ¿no? Que tenemos en este caso 2,55. Y luego vamos a sumar este, ¿no? Con el anterior. Vamos a hacer algo así como un acumulado. Y donde vamos a obtener estos valores. Ahora, para comparativa tenemos los valores que hemos obtenido de ITAPS. Entonces, donde tenemos lo que son el cortante y el momento, ¿no? Donde después de analizar y de verificar nuestros valores, hemos podido observar que nuestros cortantes se asemejan bastante, ¿no? En proporción, se asemejan bastante a lo que vendría a ser el cortante corregido que hemos obtenido mediante cálculos manuales. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de 27,77 y tenemos un valor de 26,30, que es bastante cercano, ¿no? Si bien el comportamiento a lo largo este varía un poco, pero la tendencia, el comportamiento en general es, es, es muy parecido. Cosa distinta que ocurre con los momentos, que seguramente el programa utilizará otros mecanismos distintos para poder calcular este momento, seguramente utilizará métodos matriciales, que no es el caso en el que estamos usando nosotros, por lo que existe una diferencia, ¿no? Pero básicamente esa es la comparativa que hemos podido llegar en lo que respecta a las cortantes finales que van a afectar a nuestros elementos estructurales, en este caso muros de albañilería. Para el modelo matemático se realizó en el software ITAPS. Para la configuración de nuestros materiales, tenemos lo que es el concreto de 210 y la resistencia a la compresión de la albañilería de 65 kilogramos, fuerza centímetro cuadrado. Para el tema de nuestras secciones utilizadas en este proyecto tenemos dos columnas. Una columna de 0.15 por 40 centímetros. Una consiguiente columna de 0.15 por 0.25. También tenemos una viga peraltada de 0.40 por 0.25 metros y una viga chata de 0.20 por 0.25. Como se puede apreciar, ya he etiquetado el proyecto a diseñar. Esto se pasa a lo que es el programa, teniendo los 8 ejes y con 7 ejes en la parte horizontal. El proyecto inicial se realizó netamente de albañilería y después de hacer la comprobación de la densidad de muros se cambió en el eje 5C en lo que es el tema de una placa. Para el tema de configuraciones, para el tema de espectro de respuesta, se aplicó lo que es la aplicación de la zona 3, categoría una zona C, un tipo de suelo S2 y tanto la regularidad en planta como altura se colocó 1 y finalmente nuestro factor de reducción que es 6. Esto en ambos ejes. Luego tenemos los casos de carga. Tenemos la carga muerta, carga viva y los sismos X y también el sismo en Y. También tenemos las combinaciones establecidas en la norma. Tenemos las 5 combinaciones. Combinación 1, combinación 2, combinación 3, 4 y 5, siendo la más común la 1.4 carga muerta y la 1.7 carga viva. También tenemos lo que es el tema de la masa, donde se da la carga muerta un 100% y la carga viva un 25%. Ya establecido todos nuestros parámetros y los materiales, se procede a correr lo que es el diseño. Teniendo satisfactoriamente el proceso de modelado matemático, se procede a realizar el tema de las cortantes y momentos flectores en el tema de los muros. Para ello se etiqueta cada uno de los muros y se les asigna en shell, como se puede apreciar. Ya etiquetado los pirs, se procede a sacar los datos como son el momento cortante y el momento flector.
Dichos valores serán corroborados con el cálculo manual que posteriormente se realizó, dando satisfactoriamente el tema de las cortantes y en el tema de los momentos, dando una diferencia, ¿no? Bien, también podemos extraer lo que es el tema de los pesos y principalmente nuestro centro de masa y centro de rigidez. Se puede visualizar eso en el tema de los pisos, los pesos en los respectivos pisos. Y teniendo principalmente la carga muerta y la carga viva. Bien, estos valores se insertarán en el tema del Excel para el cálculo manual. Y también extraemos lo que es el tema del centro de rigidez y el centro de masa. Estos valores van a ser corroborados para el cálculo manual, dándonos una precisión casi de un 12 a un 10% de diferencia con lo que es el tema del cálculo manual.